siguiente ejemplo es deducir la derivada de la función f de x igual a raíz de x. Y comentaba que lo vamos a hacer por definición de derivada, pero hay métodos más poderosos que vienen en el siguiente parcial. En este caso, el método de la diferenciación implícita o derivada implícita. Pero como todavía no tenemos esa herramienta, vamos a hacer esta, como quien dice, a pie, usando la definición de derivada, usando la definición ¿quién va a ser f' de x? Pues es el límite cuando h tiende a 0 y f de x más h menos f de x sobre h. Y entonces esta fórmula lo que me dice es que esto se vuelve el límite cuando h tiende a 0 de la raíz de x más h menos raíz de x sobre h. Esto lo que va a ser igual es el límite cuando h tiende a 0, y podemos multiplicar y dividir por el conjugado del numerador. Entonces esta es x más h menos raíz de x sobre h, y multiplicamos por la raíz cuadrada de x más h más la raíz de x sobre la raíz de x más h, y este límite, entonces lo que nos queda arriba pues es la diferencia de los cuadrados, que sería x más h menos x, y abajo pues es h por ese término. En el numerador podemos observar que podemos cancelar la x, pues cancelamos la x, y lo que nos resulta es una h que también se puede cancelar con el denominador. ¿Sí todo lo ven, verdad? Sí. Entonces esto nos resulta en el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre la raíz cuadrada de x más h más la raíz de x. Y este límite pues se puede decir que como la función 1 sobre la raíz cuadrada de x más h más la raíz de x es una función continua, entonces ese límite se puede hacer por evaluación, y lo que nos resulta entonces esto es raíz de x más raíz de x, o que es lo mismo 1 sobre 2 veces la raíz de x, y esto sería la prueba de que la fórmula para derivar la raíz cuadrada de x, la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x.